Doc, nuestro amigo Kanye West ha como que ha dado mucho de qué hablar últimamente. Bastante. Y se le ha acusado de absolutamente casi de todo, de antisemita, de Racista, controversial, supremacista. con de todo. Pero no podemos negar que él tiene un diagnóstico del trastorno bipolar. ¿Qué es este diagnóstico? ¿Cómo es con eso? Para que la gente lo entienda. No, porque la gente dice, ay, este clima sí está bipolar, ay, yo quiero un helado ahora y otro después, ay, Dios mío, hoy estoy triste, hoy estoy contenta, quiero bipolar. Tú pusiste así. Yo dije, no seguimos. Mira, el trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo. Entonces, tenemos que ver los trastornos de estado de ánimo. Esa es la sombrilla general, donde está el trastorno depresivo mayor, ciclotimia, distimia, eso lo hablamos después, y el trastorno bipolar, que está el bipolar tipo 1 y el bipolar tipo 2. El tipo 1 es el que llama más la atención, porque es el que hace el episodio de manía. O sea, ahí es que yo tengo que definir la manía porque la gente no entiende cuando se habla de bipolar y ahí es que tú, oye, no, pero ella es bipolar porque ella cambia mucho de parecer. Sí, mira, está contenta un día, pero después está triste. O él es bipolar porque está en el mismo sitio y como que después está cantando y después que no. Entonces, no se trata de eso. Es una persona que tiene un estado de ánimo que en ocasiones puede tener un episodio depresivo y en ocasiones puede tener un episodio de manía. Por eso es bipolar dos polos. En algún momento yo espero que el término cambie a algo más específico. Pero cuando hablamos de manía nos referimos a un estado de ánimo que es exaltado, expansivo o irritable. Esa es la definición de manía. Y que se acompaña de una serie de síntomas, porque como siempre digo, para ser un trastorno, tiene que haber un grupo de síntomas, en este caso por lo menos 4, si el ánimo está irritable, si está expansivo y así que tú lo puedes visualizar, porque a veces una persona con un ánimo alterado hasta habla que tú le notas y no puede parar de hablar, o sea, se le nota la efusividad hasta en la forma de caminar. Entonces, la persona va a tener deprivación del sueño. Duerme poco, pero se levanta con una energía increíble. Puede dormir 1 hora o puede durar 3 y 4 días sin dormir absolutamente nada y tú lo ves con una energía increíble. Nada. Absolutamente nada. ¿Pero es un zombie? ¿Anda zombie? No, no anda zombie, ese es el detalle, que al no dormir tiene por ese estado maníaco una energía aumentada y entonces tú te quedas como una gente dura 3 días sin dormir y va a estar con ese ánimo como si fuera el primer guandul. Hablan más de lo habitual y a veces sienten esa presión como de seguir hablando. Por eso tú ves que en ocasiones una persona en un estado de manía no puede ser interrumpido y tiene muchas ideas que fluyen en la cabeza, una detrás de la otra, que a veces no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces cuando se comunican, tú lo ves saltando de una idea a otra y no tiene un hilo conector. Es que le pasa mucho a Kanye. Eso le pasa mucho a Lo él. hemos visto en entrevistas. Claro, vamos a aterrizar donde él. Y algo importantísimo es que se distraen con facilidad, pierden la concentración y suelen ser muy indiscretos en la forma de hablar. Y hay algo importantísimo que quizás si alguien lo oye dice, pero yo he visto eso en mi familia o tal vez escuché de alguien. Y es que dentro de ese estado de ánimo exaltado y expansivo, le da con regalar las cosas, con tomar una tarjeta de crédito. Sí, mi amor, se llama prodigalidad. Hay gente, ¿Cómo? sí, prodigalidad, que Prodigalidad. en un estado de manía sacan, por eso hay que tener mucho cuidado cuando tú recibes un dinero, cuando tú recibes donaciones, incluso en el mismo banco se levantan alertas porque hay gente que dentro de la idea de grandiosidad que también tienen las personas en manía, empiezan a regalar el dinero. Hay gente que en un estado maníaco ha ido al banco y ha sacado 1 millón de pesos y se los regala a cualquiera en la calle. O en ocasiones, como un paciente que yo conocí en el hospital, esa persona sacó todos sus ahorros y lo llevó a una iglesia y los regaló porque entendió que Dios se los reveló. Pero estaba dentro de un estado de manía. Entonces, por eso es importantísimo que cuando tú ves un familiar o una persona que tiene un estado de ánimo que difiere de su estado de ánimo basal, o sea, de su comportamiento natural, llame la atención porque una persona no está en manía todo el tiempo. Pero una persona en la familia que no tenga el conocimiento de que eso es bipolaridad y ve este marolomplo y dice, ay, pero a fulano le está pasando tal cosa, pero eso es parte de su personalidad porque él siempre ha sido así. ¿Cómo puede distinguirlo? Ese es el detalle, que el distinguir si es un problema de personalidad o es un trastorno del estado de ánimo le corresponde a un profesional. Eso probablemente la familia ve el síntoma y le llama la atención
y lo que tiene que hacer es buscar ayuda. Pero muchas situaciones que tienen que ver con el comportamiento o el estado de ánimo, a veces la familia lo mantiene como un secreto, porque eso ha pasado muchísimo. Jóvenes que incluso salen una noche y con una tarjeta de crédito de la madre gastan 100,000, 200,000, 150,000 pesos. ¿Y en qué lo gastó? Tomando alcohol. Y lo toman como un arrebato que tiene un adolescente o que tiene un joven, porque eso es parte de ser joven. Y cuando tú miras todo el comportamiento, sobre todo cómo era esa persona antes de ese episodio, te das cuenta que esa persona está experimentando un episodio maníaco. Entonces, en el caso de Kanye, que fue diagnosticado... perdón. Por favor, respete su decisión de No, que digan él se pone bravo, Se quilla. se quilla, o que no lo respetan por eso. Bueno, es cuando él hace su crisis que lo internan, porque él ha tenido otras crisis antes del 2016, del internamiento. Que de hecho, los pacientes con trastorno bipolar casi siempre debutan, o sea, su primer episodio es entre los 18 y 25 años, pero él en el 2016 tuvo una crisis en la cual él fue internado, porque él estaba teniendo ideas donde él entendía que lo estaban persiguiendo, que le querían hacer daño, que estaban conspirando en su contra, no dormía absolutamente nada, y él interpreta, como muchos pacientes con ese trastorno, que el no dormir y el estar creativo, entonces es que es un genio de la creatividad, porque imagínate, para mucha gente, claro, para mucha gente, su momento. claro, para mucha gente el dormir, y más si tú tienes que cumplir con funciones, es una pérdida de tiempo. Imagínate andar como un robot, sin dormir, y entonces con esa energía como un robot. ¿Qué otros, aparte de Kanye, porque la gente le llama mucho la atención Kanye, pero a lo largo de la historia hay mucha gente famosa con ese mismo diagnóstico? Por ejemplo, uno de mis escritores favoritos es Ernest Hemingway, y Ernest Hemingway tenía un trastorno bipolar, que de hecho su final fue lamentable. Y por eso es que el caso de Kanye, más que enfocarse en el tema de las marcas y el tema económico y laboral, el problema es que en la situación que él está ahora mismo, es un riesgo para sí mismo y para otros. No tanto por lo que dice, sino lo que él podría hacer, o sea, físicamente de tú a tú con un familiar, con un amigo. La gente dice, no, pero es que él lo está haciendo con toda conciencia, porque, por ejemplo, en una entrevista, él se ve hablando, entre comillas, normal. Pero yo que vi la entrevista, el podcast de 3 horas, o sea, tú le notas que él se está tratando de controlar, hasta el lenguaje corporal, se agarra las manos, y no me interrumpan, porque como él sabe que se va a distraer, ¿verdad? Necesita tener concentración para decir lo que va a decir, y el contenido de lo que dice es totalmente, o sea, no hay relación entre un tema y otro. Y salta aquí, y salta para allá, y se va para acá. Considerando que es una persona que está quizás dentro de una crisis bipolar y que es bipolar, mucha gente pudiera decir, ay no, eso es un loquito viejo, lo que está en una crisis, pero mucha gente también toma eso como cierto y no le da importancia de que está dentro de una crisis. Se le debería tomar en cuenta estos comentarios que él ha dicho considerando que usted lo notó como que está en crisis. Mira, ese es el tema. ¿Hubo un daño a nivel social? ¿Hubo un impacto a nivel social? Sí. Pero una de las, y no lo estoy diciendo para juzgarle, sino para que lo conversemos, porque por eso es la pregunta. ¿Hasta qué punto es la manía y hasta qué punto él consciente de lo que le está haciendo? Porque, por ejemplo, en el caso de la psiquiatría forense, que determina si en el momento en que tú hiciste algo, lo hiciste con conciencia, un diagnóstico no te exime de que tú tengas consecuencias por tus actos. Entonces, ¿qué pasa con Kanye? Todo lo que estamos hablando, lo estamos hablando en base a entrevistas, por lo menos yo, porque no me llevo del periódico, porque el periódico replica lo que dice fulano, mengano. Lo que yo veo en la entrevista, veo una persona en crisis y fuera de control, que si no se toman las medidas del lugar, un internamiento quizás involuntario, que eso se podría, en caso de que él sea un riesgo para él o para otros, lo que viene va a ser peor. Porque, ok, el tema de las marcas ya es algo por imagen. Óyeme, Kanye le ha hecho de todo a la marca deportiva y ellos nunca reaccionaban. El tema es que como ya se metió con el tema del antisemismo, ya entonces ellos tienen que, es un tema sensible y ya ellos tienen que dar una respuesta. Pero todo el tiempo que Kanye ha estado con esa marca es con ese comportamiento o peor. Porque él también entiende que
Y recuerda que estamos hablando de un billonario, pero es una persona que entiende que si llegó a Adidas, mi amor, a las 3 de la mañana tiene que abrir la puerta porque llegó el final. Claro. Y realmente la misma marca reconoce que él es el mejor contrato que ellos han tenido en la historia. Y ni siquiera es un deportista. Por ejemplo, él es para esa marca lo que Jordan es para la otra marca, que ya sabemos. Pero realmente es lamentable porque, como pasa con muchos pacientes así o personas así, no se dejan guiar porque él no entiende. Cuando él está en una crisis, él no entiende que él tiene un problema. El problema lo tiene todo el mundo menos él. Entonces no se deja guiar, está en un proceso de divorcio, porque eso hay que verlo también. Un divorcio que es un caos total y que si no se resuelve antes de diciembre se van a juicios. Es un tema. Él tiene muchos estresores y no tiene un soporte familiar que pueda tomar una conducta para beneficio de él. O sea, él está manga por hombro. Pero ¿y cómo uno aconseja a un hombre que primero no entiende que tiene una enfermedad, segundo cree que se está llevando el mundo por delante y que él tiene todas las respuestas? O sea, ¿cómo uno ayuda a una persona como Kanye West o a una persona que esté presentando los mismos síntomas que Kanye? En el caso de un episodio de manía, lo que requiere es internamiento sí o sí. La manía no se trata en casa. Tú puedes tratar una depresión en casa, sobre todo si es una depresión que no tiene. Pero un episodio de manía, la recomendación es el internamiento, porque su estado de ánimo compromete su bienestar. Y para alguien que está así, necesita dormir sí o sí. O sea, los primeros 3 días de un internamiento en alguien con manía es que se duerma, porque es una persona que no para de hablar, que no duerme. O sea, ese cerebro está excitado, o sea, on fire. Entonces se necesita descansar. Pero, por ejemplo, antes de que empezáramos a grabar, yo chequeé su Instagram. Ajá. Y él puso una foto que él tiene un helicóptero con un amigo multimillonario. Ah, porque usted lo sigue. No, pues yo lo Usted sigue chequeé. No, yo lo chequeé para ver. Y el tento del paciente No, él está volando en un avión. Un helicóptero. Él tiene un helicóptero. Entonces también él tiene personas que son facilitadoras, que son personas que le aplauden su conducta. Ok, yo te he dicho que Pero es que él es un entendedor. Porque el hombre dice, búscame mi helicóptero. ¿Quién no le va a él es poner panita de Elon Musk, él es panita de Trump. Entonces es una persona también que aparte tiene de poder? no, y que aparte de tener un trastorno bipolar diagnosticado, que ha sido internado, que no se medica, tiene una estructura de personalidad que tampoco le favorece. Porque tú sabes, lo hemos hablado anteriormente, tú puedes tener un trastorno mental y también un trastorno conductual y de personalidad. Cuando las dos cosas se juntan, más no, o sea, no tener conciencia de la enfermedad mental, eso es una bomba de una tiempo. bomba atómica, que eso es lo que está pasando con él. En su mente, todo está bien, no, él está bien y todo el mundo Está en contra de él. es un traidor. Algo que me llama la atención es que siempre que hay alguien con un trastorno mental y en crisis, se entiende que todo lo que dice es mentira, porque es propio de la enfermedad mental. Y ahí es donde yo entiendo que también muchas de las cosas que él dice hay que averiguarlas. Pero vuelvo y te repito, cuando tú oyes lo que él dice, tú no sabes si lo está diciendo porque lo piensa, tú no sabes qué es lo que realmente está diciendo, porque en una el judío es él. O sea, él tiene unas ideas que cuando tú las mezclas, tú no sabes si es odio, si es qué. Lo que sí es que todos sus cuestionamientos en algún punto tocan intereses particulares. Por último, y no necesariamente tiene que ver con Kanye. Cuando una gente ya sí dice, yo tengo un problema de bipolaridad y yo quiero buscar ayuda, ¿cuál es el primer paso que esa persona debe dar? ¿Qué debe hacer? Es rara vez, o sea, no conozco el caso de que sea la misma persona que vaya a buscar la ayuda. En el caso de bipolaridad. En el caso de bipolaridad, sobre todo en un episodio maníaco. Ok. En el caso de que esto ocurra, es real que una persona en manía puede autorregularse. Cuando digo autorregularse, no conscientemente, sino que el cerebro por agotamiento en 3 o 4 meses de manía, porque pasa en Wow. 3, 4 y hasta 6 meses en ese estado, y la familia, ok, y a veces está hablando solo el día entero, y la familia lo tiene ahí como que, bueno, él Ahí está el así. loco otra vez. Entonces, lo ideal realmente es la utilización de la medicación. Claro, no una medicación que lo aplane, porque una persona en un estado de manía se siente tan eufórico y tan feliz y tan bien, a menos que esté en el estado irritable, que todo le molesta, que entonces cuando tú le quitas esa manía, se siente como que va a entrar en depresión o que la creatividad se le va. Entonces lo ideal es que tú lo bajes de la manía, pero que se mantenga contento para que sea funcional en su área. Y eso lo tiene que hacer, señor, un psicólogo.
Y eso lo tienen que Se hacer ponga un psiquiatra. inventando de que, ay, mira, que yo tengo una amiga bipolar, me voy a tomar la misma pastilla. No, que para ella. nada, que eso pasa también. Y el error más grande, que lo tengo que mencionar a propósito que tú dijiste eso, es el familiar que toma la pastilla y se la echa en el agua. O que empieza, claro, o que empieza a hacer cosas ocultas. Aparte de cosas ocultas, la gente que con un trastorno bipolar, como hacen un cambio de estado de ánimo tan grande, el familiar se lo lleva para San Juan, porque allá se lo van a curar con los ramos. Sí, Mariel, pasa. Nosotros no nos estamos metiendo No, con la vida espiritual de no. nadie. Usted quiere hacer su fiesta de palo, dele para allá. No, ni siquiera fiesta de palo, porque es otra cosa. Estoy hablando de llevarlo donde un brujo, porque entienden que esas personas, porque para el familiar, porque hay que reconocerlo, es difícil entender que tú estás viendo una persona totalmente diferente a la que tú conoces, hablando cosas que tú no entiendes. Y a veces dentro del tema de la bipolaridad se le meten unos temas espirituales, que es lo que le pasa a Kanye también. Porque él dentro de ese estado de grandeza y de ese estado de paranoia le entran porque él es una persona con fe, pero le entran unas ideas de que él es como el enviado de Dios. Primero Dios y luego Kanye. Tipo, primero Dios y luego mantequilla. Primero Dios y luego Kanye. Entonces le entra un estado de grandeza donde él entiende que todas las decisiones que él toma es porque él está salvando a la familia. Y él está... Juana de Arco. El tema de Juana de Arco yo tendría que investigarlo. Se dice trastorno bipolar, se dice el tema del trastorno límite de la personalidad, o sea, se ha hablado mucho, pero yo tendría realmente que yo documentarme y ver qué yo pienso de eso, pero esos dos diagnósticos se han dicho. Entonces, sí en la religión hay un entendimiento de que uno tiene un llamado de Dios, de que uno tiene una vocación y que Dios le dio dones a la gente. Pero muchas personas con trastorno bipolar, cuando llegan a la iglesia y escuchan esas cosas, entonces esas ideas Se magnifican. exacto, sumadas a su estado maníaco, se magnifican. ¿Y qué hacen muchos familiares? Y tú dirás, eso lo hacen la gente de pocos recursos o la gente que no tiene página ni siquiera. Te sorprendería la gente con carreras, especialidades, maestrías, que cuando pasa una situación de salud mental, un cuarzo, agárrate de este cuarzo, y no es menospreciando una piedra, agárrate de ese cuarzo, se te va a quitar la ansiedad. Y meten un cuarzo de ese tamaño en el cuarto, Y la ansiedad y la ansiedad sigue igualita. Entonces se frustran, porque cuando tú le pones tu recuperación a una piedra, y tú no recibes la recuperación, es lo mismo que cuando hablamos de que si tú pusieras fe, Claro. es lo mismo. Visualiza esa piedra que se te va a quitar la ansiedad o se te va a quitar la bipolaridad o te dan 3 ramazos o te ponen a leer unas cosas y no se resuelve el problema. Entonces, ¿qué comienza a pasar? La bipolaridad obligatoriamente tiene que ser tratada con químicos. Tienen que ser tratadas. No hay forma de que, por ejemplo, hay gente que en depresión sale sin el químico. Sí, pero la manía, porque recuerda que para ser bipolar tiene que haber hecho episodio de manía. La manía se puede quitar sola, pero después de un tiempo tú ahí eléctrico. Entonces, mayormente lo que pasa es que en un año una persona puede hacer 3, 4 y hasta 5 crisis. Sí, es un tema difícil y a veces son personas que algo dentro de ellos saben que tienen el problema, pero están en negación y recurren al alcohol, recurren al cigarrillo, que he visto esos casos. Y en el caso del alcohol, mira, eso desencadena la manía como si fuera un estímulo directo. Yo creo que vamos a tener que hacer un programa de eso de la espiritualidad, porque yo nunca he visto a la gente diciendo, una gente que sufre del corazón, agárrate de ese cuarzo para que no te dé el infarto al corazón. Pero lo O un hace, ACV o cualquier otra condición médica. lo hace. Claro, es como un complemento. Lo usan como complemento, pero se toman su pastillita de la presión. Claro. Pero nunca he visto esa parte, pero sí siempre la veo con la parte de la salud mental. Y tú Pueden haber excepciones para yo aprender y decir, o sea, no puedo generalizar. Pueden haber excepciones, pero constantemente veo que hace una persona está en depresión, mira, tú te agarras, como te dice, de este cuarzo, de este ramito, te hacemos un ensalmo, te hacemos un que yo qué, hacemos una oración y se te va a ir. Nadie lo complementa verdaderamente con un tratamiento de medicación. Pero te sorprenderías, vuelvo y te digo, la cantidad de gente que hace eso. Gente que le da, porque ahí es donde yo amo a mi país, hermoso. No solamente es RD, eso pasa en Estados Unidos. Pasa en Europa, en todas partes, pero yo estoy en RD. La gente que le da 200,000, 300,000 pesos a un brujo
En San Juan, un brujo que no vive en una casa, por cierto, que no sabemos cómo con 300,000 él te va a sanar la enfermedad mental porque tiene una reputación de que sana a todo el mundo, pero él no tiene casa o vive en una condición precaria. Entonces tú te quedas como, pero la gente, porque ahí hay una parte, la desesperación hace cosas, porque eso es una estafa espiritual. Y tú sabes entonces cuando una gente de esa va a una fiscalía que se dan casos, ¿cómo tú le pones a un brujo una demanda? Claro. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, son muchos temas y hay gente que queda en la pobreza total, gente que incluso con muchos recursos económicos de tanto llevar a su hijo o a su hija de médico en médico, de gente en gente. O sea, Pero eso el impacto económico es grande. Eso nos demuestra a nosotros la poca educación de salud mental que hay. Claro que Y no se habla en las escuelas o no, o sea, debe de ser como un plan más agresivo para educarnos a nosotros de lo básico. Mira, tu cerebro funciona así. Cuando tu cerebro le pasa esto, es porque o sea, le sucede lo otro. O sea, como nos falta educación sexual, como nos falta, nos falta educación financiera en las escuelas, o sea, por eso ¿dónde la estamos conseguimos? Llámeme. Llame a esa señora, si usted es una O a cualquier otra persona sí. que considere que sea de ayuda para usted. Que se vaya. Todos si hay padres viendo el Marlon Flow que están identificando a sus hijas, a sus hijos, es muy importante. Importantísimo, sobre todo porque debutan entre final de adolescencia, principio de la adultez. Eso lo de los 15, 16 hasta 10, vamos a decir 17 a los 25. Hay personas que pueden debutar antes. Porque dice debutar como que debutar, es que ese es el término, es verdad, o sea, el primer episodio, debut. okay. Entonces, pero iniciar su primer cuadro y a veces en las mujeres sobre todo hacen varios cuadros de depresión y a los 25 ella cambió totalmente porque esa muchacha no. Entonces la mamá con la ve que tiene un novio aquí, un novio allá, que sale mucho, todas las noches en la discoteca, bebiendo muchísimo y llega borracha a las 4 de la mañana, eso es que ella está feliz. Porque vuelvo y te repito, la gente entiende que actividad es sinónimo de felicidad y no. Pues gracias, Doc. Nos vemos en un próximo Marlon Flow. Nos vemos. ¿Cuánto hablamos? ¿Cuánto? Como 30. Lu. Y era corto. Hacemos